noches y bienvenidos a esta edición de Willax Noticias. Albina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maricel? ¿Cómo están a todos? Vamos de inmediato a empezar la edición del día de hoy. Como se preveía, la presidenta Dina Boluarte presentó una solicitud al Congreso de la República pidiendo permiso para viajar al Vaticano del 16 al 19 de mayo y asistir a la misa inaugural del Papa León XIV que se va a realizar el 18. Presidente Dina Boluarte tomó juramento a 3 nuevos ministros. Los cambios se dan en el Ministerio de Economía, Ministerio del Interior y Transportes y Comunicaciones. Sicarios en motocicleta asesinaron a Antonio Seminario, alias Tachuela, cuando este transportaba a pasajeros en el Callao. Cámaras de vigilancia grabaron el momento del crimen y no se descarta un ajuste de cuentas. Rodrigo Ureña, volante chileno de Universitario de Deportes, publicó un comunicado en redes sociales tras el intercambio de palabras que sostuvo con hinchas cremas en el Monumental, luego de la derrota ante Alianza Atlético. Tendremos los detalles más adelante. Tremendo movimiento en nuestra política se ha generado hace algunas horas con la decisión de la presidenta Dina Boluarte de cambiar el rostro de varios ministerios. Y esto cuando ya estamos a puertas de que se debata una censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Son 3 los ministerios que ha cambiado: Economía y Finanzas, Interior, además de Transportes y Comunicaciones. Cambio de ministros, pero no de premier. A 24 horas de definirse el futuro de su gabinete a manos del Congreso, la presidenta Dina Boluarte decidió darle su respaldo al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, manteniéndolo en el cargo, pero renovando algunas figuras dentro del Ejecutivo. Ante el paro convocado para exigir mayor seguridad y las mociones de censura por la crisis en Patás, Boluarte ha nombrado un nuevo titular en la cartera del Interior. Carlos Malaver reemplaza así a Julio Díaz, cuyo logro más resaltante ha sido pasar desapercibido en un sector tan importante para los peruanos. Malaver es un policía en retiro que venía desempeñándose como jefe de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior. Por Dios y por la patria, sí, juro. Sin embargo, el cambio más llamativo es la inclusión de un nuevo ministro con sello de Alianza para el Progreso. César Sandoval Pozo, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, es un conocido dirigente del partido de César Acuña, que en abril de 2024 fue designado como asesor técnico del despacho presidencial. Otro antecedente importante del nuevo ministro es que posee una grave denuncia por violencia familiar que data del año 2017. Según esta denuncia, Sandoval Pozo agredió físicamente a su esposa y según el documento, esta actitud era reiterativa. Sí, juro. Finalmente, Raúl Pérez Reyes deja el MTC y asume la cartera de Economía en reemplazo de José Salardi, quien llevaba en el cargo desde enero de este año. Estos cambios podrían responder a un intento de que el Congreso no logre los votos para censurar al primer ministro y con ello forzar la conformación de un nuevo gabinete ministerial. Estamos ante una situación de crisis absoluta y total, pero también de una estrategia por parte de la presidenta Dina Boluarte con la que aparentemente piensa puede salvarle la vida al presidente del Consejo de Ministros y no sé si le dé el resultado que espera. Bueno, todo parece indicar que lo que había era un juego político para, como dices tú, ¿no?, adelantarse a la censura de mañana. Y esto en el afán de dar mensajes al Congreso de la República, porque hasta donde se va conociendo, ya las 4 mociones, ¿no?, sumarían la cantidad de votos para lograr la censura de Gustavo Adrianzen, es decir, los 66 votos. Entonces, frente al escenario de mañana, en donde se va a ver la censura, de repente, como una especie de rama de olivo, el gobierno ha hecho estos 3 cambios en el gabinete, pero parecería que es insuficiente. Así es, porque se sumó Fuerza Popular de manera contundente y vamos a ver el comunicado que ha emitido porque aseguraban la votación
votación a favor de la censura del premier y justamente sobre las mociones que se habían presentado ya se había tomado una decisión porque de acuerdo a este comunicado la preocupación va ante la reacción tardía del gobierno frente a la masacre en Patás, además de claras declaraciones del primer ministro que minimizaron la gravedad de los hechos y mostraron lo que decíamos acá también, Albina, ¿no? Una total desconexión con el principal problema del país. No, y además frente a errores políticos graves, ¿no? Por parte del primer ministro, que empezaron de alguna manera desestimando, negando la denuncia del secuestro de lo que luego se ha conocido como una masacre en Patás, ¿no? Posteriormente trató de desdecirse y frente a las críticas terminó, ¿no? De alguna manera amenazando, ¿no? Abiertamente al Congreso de la República, si es que era censurado, como pareciera va a ocurrir mañana. Y no lo salvaría ni siquiera esta decisión de última hora, pero parece que el cambio ya está por darse. Hay movimiento en Palacio de Gobierno y de eso vamos a conversar en algunos instantes más, pero sobre todo empezó a hacer eco, Albina, apenas se tomó esta juramentación sobre César Sandoval Pozo, ¿no? Y la polémica acerca de su participación activa en la política, en APP, y ahora como ministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, muy cercano a César Acuña, ciertamente, figura en el registro de organizaciones políticas como militante de APP, ¿no? Pero en ese comunicado Alianza por el Progreso trata de desligarse y desmentir que sea una repartija, ¿no? Que sea un reparto de cargos como se está mencionando. Y es que recordemos que Alianza por el Progreso es considerado, ¿no? El partido que cogobierna junto a la presidenta Dina Boluarte. Mañana, decíamos, está programada ya la sesión para evaluar, para debatir estas 4 mociones de censura. Hemos preparado una crónica al respecto. Tiene las horas contadas frente a un Congreso que parece ya haber decidido su futuro. Gustavo Adriancén, el fiel escudero de Dina Boluarte, juega a sus descuentos como presidente del Consejo de Ministros. Desde el Parlamento, 4 mociones de censura en su contra se debatirán este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Hasta el momento, 58 congresistas de 10 bancadas han firmado al menos una de las mociones para lograr destituir al premier. Se necesitan un mínimo de 66 votos. Con el Congreso nunca se sabe, siempre nos vamos a enterar en ese mismo momento porque pueden haber pactos, alianzas a último minuto, pero yo creo que hay una probabilidad real de que lo puedan censurar, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver un poco también con la actitud. La bancada de Alianza para el Progreso confirmó que votará en contra, mientras que en las últimas horas, Fuerza Popular, a través de un comunicado, aseguró que apoyará la moción de censura. Para el constitucionalista Lucas Gersi, todo se definirá en los últimos minutos. Es altamente probable porque realmente faltan muy poquitos votos, ¿no? Pero habrán otras bancadas que de repente no votan con disciplina, de repente un parlamentario acá cambia su voto, otro allá. Uno nunca sabe, es muy difícil predecir el comportamiento del Congreso peruano, pero yo creo que hay una probabilidad real, ¿no?, de que se dé la censura. Y es que la gota que derramó el vaso para definir el futuro de Adriancén fueron estas declaraciones del pasado jueves, cuando sin reparos amenazó al Congreso de la República con un eventual cierre si se concretara su salida. Yo creo que no es una buena idea, cuando el gobierno tiene mínima aprobación, salir prácticamente a amenazar con el cierre del Congreso, sobre todo cuando ya hay una elección convocada. Si ya hay una elección convocada, no puede haber cierre del Congreso, porque tú no puedes convocar 2 elecciones simultáneas. El gobierno hace denodados esfuerzos por mantener a Gustavo Adriancén en su cargo. Hasta el Guayqui Wilfredo Scorima se sumó a las súplicas al Congreso. Por eso desde aquí, desde Pariabanca, hago un llamado a aquellos congresistas de la República que están pretendiendo censurar al primer ministro cuando no es oportuno, no es el momento.
será el adiós de un premier algo prepotente con la prensa, como cuando acorraló junto a su equipo de seguridad a uno de nuestros reporteros, pues no aceptaba preguntas incómodas. Primera Arencien, ¿ya nos puede atender o también ya va a ser por la vocería? ¿Cómo va a ser exactamente? Primera Arencien, ¿ya nos puede atender? Señor, te voy a... Permiso. Ya. Ojo, mire la seguridad, cómo es que lo está tratando. Te invito a participar en la conferencia de prensa. ¿Cuándo? Que vamos a dar hoy día después del Consejo de Ministros. ¿Usted o el vocero? No, yo. Te invito personalmente para que concurras. Una salida que se presumió esta tarde se pudo haber dado, pero se trató de una falsa alarma y solo fue un maquillaje con el cambio de 3 carteras. En medio de toda esta situación hay gran expectativa y movimiento, sobre todo, sin duda, en Palacio de Gobierno. ¿Qué decisiones estará tomando la presidenta Dina Boluarte? Ya tenemos detalles en vivo. Luis Sánchez se encuentra en los exteriores, sobre todo, Albina, porque nos va llegando información que tiene que ver específicamente con el presidente del Consejo de Ministros. Y con una posible renuncia. ¿Qué es lo que se sabe en el lugar? Adelante, Luis. En instantes tenemos esa comunicación con Luis Sánchez. Mientras tanto, les comentábamos acerca de lo que ya parece se ha hecho oficial. Hola. Sí, no me 5:10 de la tarde se habría recibido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Todavía este no es un hecho oficial, pero es lo que ya se va conociendo en los medios de comunicación. Muy bien, Luis está en el lugar. ¿A qué hora han empezado a ingresar estos vehículos? ¿Quiénes están en el interior del Palacio de Gobierno en estos momentos con la presidenta Dina Boluarte? Adelante, Luis. Maricela Albina, buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos de Willax Noticias. Efectivamente, nosotros nos encontramos en los exteriores de Palacio de Gobierno y es que alrededor de las 3 de la tarde, como ustedes bien han mencionado, se decía sobre una posible renuncia del premier Gustavo Adriancén. Una renuncia que, si bien es cierto, no se ha confirmado hasta el momento, pero sin embargo, pues hubo muchos trascendidos e incluso desde las 4 de la tarde ya ministros de Estado han comenzado a ingresar a Palacio de Gobierno. Tenemos varios ministros que ya se encuentran reunidos en Palacio, como por ejemplo el ministro de Trabajo Daniel Maurate. También ha entrado el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, César Vázquez de Salud, Leslie Urtiaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Morgan Quero, ministro de Educación, Fanny Montellanos, ministra de la Mujer, Yurish Wettenbury, ministro de Vivienda, Ángel Manero de Desarrollo Agrario, Juan Carlos Castro Vargas, ministro de Ambiente, Fabricio Valencia, ministro de Cultura. Hace un momento también hizo su aparición nuevo ministro del Interior, Carlos Malaver, y también ha llegado Sergio González de Producción y Walter Astudillo de Defensa, el último llegar a Palacio de Gobierno. Estas llegadas de estos ministros, compañeras, no hacen más que afianzar que probablemente pues sí habrá un cambio en el premierato. Al parecer sí podría darse que esta renuncia sea verdadera. El primer ministro Gustavo Adriancén, e incluso se ha dicho que posiblemente alrededor de las 8 de la noche o quizás un poco más haya una nueva juramentación, porque ojo, ellos están llegando todos los ministros, me imagino, para una reunión previa, y por ahí pues se están voceando algunos nombres, ¿no? Entre ellos, uno de los nombres que toma fuerza sería el de Eduardo Arana, pero como yo les comentaba, compañeras, son nombres que se están voceando. Hasta el momento no hay absolutamente nada confirmado todavía. Ellos han llegado, no han querido todavía dar ninguna declaración a la prensa, pero han dicho que algunos ministros posiblemente se acerquen cuando termine todo para poder declarar. Un detalle importante también, compañeras, es que hemos visto la presencia de Juan José Santibáñez acá en Palacio. Juan José Santibáñez, él ha salido de Palacio y entró a un auto rojo que tenemos nosotros ahorita en pantalla. En ese auto, al parecer, permanecería, estuvo contestando una llamada y bueno, todavía se encuentra ahí, no, al menos no lo hemos visto reingresar a Palacio de Gobierno. Es la información que tenemos. Muy bien, Luis, nosotros queremos compartir contigo de Palacio, y con nuestros televidentes una información de último minuto que nos acaba de llegar a la redacción. 5:10 de la tarde ya se habría dado
como renuncia por parte del presidente del Consejo de Ministros un documento, ¿no?, que finalmente parece que le dice adiós al cargo. Parece que Gustavo Adrianzen, que hasta diciembre, ¿no?, en la interna del gabinete prometía acompañar a la presidenta Dina Boluarte hasta el 2024, luego se desdijo y dijo, bueno, nos vamos, presidente, hasta el final del mandato. Parece que ante la eventual censura el día de mañana ha decidido renunciar al gabinete y ya la carta está en Palacio de Gobierno, pero al parecer todavía no la recibe la presidenta Dina Boluarte, aunque ya hay movimiento y algo que se anuncia para las 8 de la noche. Tomando en cuenta incluso la posición de Fuerza Popular y de varios parlamentarios, sobre todo tras la masacre en Patás, lo que se está viviendo en medio de una inseguridad que no puede ser controlada, parece que el presidente del Consejo de Ministros decide dar un paso al costado antes de que lo inviten a salir, ¿no? Mejor me voy solito antes de que me abran la puerta. Entonces, claro, esa es una decisión, estrategia política, ¿no? No sabemos qué pretende después. Quizás para no repetir lo que sucedió con su amigo Juan José Santibáñez. Correcto, porque una cosa es irse como por renuncia y otra cosa es irse con la censura. Recordemos que Juan José Santibáñez no pasó mucho tiempo y regresó. Y ahora trabaja en algo que le han inventado en el gobierno, porque al parecer salir de este gobierno, ¿no?, de Dina Boluarte, César Acuña y demás, y salir a buscar trabajo con ese membrete o con ese currículum, por ahora no resulta muy beneficioso. Y es lo que Gustavo Adrianzen lo debe saber. Sin duda, en el señor Adrianzen, ¿no?, que pase algún tiempo, las aguas bajen, ¿no?, sus movidas, y finalmente lo veamos en alguna asesoría, en algún departamento como jefe de algo, pero siempre ligado a este gobierno, porque no sabemos qué hay detrás, pero que Dina Boluarte no les quiere soltar la mano a varios de sus ministros y que ocurriría lo mismo que Juan José Santibáñez parece que es un hecho. Ahora, sobre Eduardo Arana, recordemos que él ha mantenido cierto perfil bajo. Era sin duda alguna una de las cartas que podía llegar a ser primer ministro. También en algún momento se especuló sobre el nombre de Morgan Quero, pero Arana ha mantenido perfil bajo, sobre todo luego del último escándalo en el que él anuncia esta propuesta de franja obligatoria en los medios de comunicación, dando un espacio al gobierno para dar a conocer sus obras, sus logros, y que luego tuvo que, ¿no?, recular un poco con la idea. Parecía que con eso se acababa también su carrera en el ministerio, pero no, ha continuado y posiblemente es uno de los voceados para ser el sucesor del señor Adrianzen. Vamos a regresar con Luis Sánchez en algunos instantes más, cuando ya tengamos detalles de lo que ocurre en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo y que implica también a la presidenta Dina Boluarte? Porque es ella quien en una conferencia de prensa asegura que el principal sospechoso de la masacre de Patás, de la muerte y el asesinato de estos 13 trabajadores, es conocido con el alias de Cuchillo. Y esta persona, desde la clandestinidad, ha respondido con total desparpajo, asegurando que le va a enviar o le envió una carta notarial. Sin embargo, el abogado de la presidenta dice que hasta el momento eso no se ha concretado. Lo acusaron directamente como el responsable de la matanza en Patás. Sin embargo, con el pasar de los días, la imputación contra el alias Cuchillo parece perder fuerza, pues cierto sector de la Policía Nacional evita confirmarlo como el asesino de los 13 trabajadores mineros. El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, el coronel Franco Moreno, evitó vincular a Miguel Rodríguez Díaz con lo ocurrido en el norte del país. Nosotros no probamos ni descartamos su participación. Su actividad de este señor es conocida en esta zona de Patás, ya en otras oportunidades la policía ha intervenido a otros sujetos ligados a él, hemos hecho otras intervenciones y nosotros estamos corriendo todo tipo de información con las inteligencias para poder determinar quiénes son los autores directos. Un
una declaración que va dejando sin piso a la presidenta Dina Boluarte, quien fue enfrentada por el mismo sindicado delincuente, quien desde la clandestinidad juró inocencia y aseguró que le enviará una carta notarial a la mandataria para que se retracte por sus declaraciones. Sobre el particular, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, aseguró que el prófugo está en todo su derecho de defenderse. Esta persona, como que es la que ha presentado su carta notarial en todo su derecho, no tiene ninguna medida limitativa, además de tener los antecedentes por haber participado en hechos similares. Sin embargo, frente a la polémica, su abogado Juan Carlos Portugal ha confirmado que hasta el cierre de este informe, alias Cuchillo aún no ha enviado la mencionada misiva a Boluarte Segarra. No ha llegado aún nada entonces. No ha llegado a la presidenta ninguna comunicación por parte de estas personas que me actúan como Cuchillo. La carta de Cuchillo demora, porque quizás viene de un muy lugar lejano. Veremos si esta llega antes del soñado viaje al Vaticano. Vamos con una recomendación. En el mes de Mamá Mediterráneo le pone sabor y corazón a esta super promoción. Pida un pollo a la brasa, más un cuarto de pollo pierna, más papas fritas o ensaladas nativas familiares, más ensalada parrillera familiar y 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles con 90. No espere más y engría a mamá como merece pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Consejo Económico gracias a los especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña la doctora Susana Lamas. Ella es directora de Empleabilidad y alumna aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo podría una persona que haya, digamos, divagado por el freelance y con mucho éxito, que se haya sentido cómodo y haya producido cosas muy importantes como consultor externo, digamos, para de repente compañías importantes, y que eso lo pueda traducir, ¿no?, en su entrevista laboral y explicar que quiere, ¿no?, ahora volver a ese tipo de régimen laboral, ¿no? Sí, fíjate que los consultores independientes, creería yo que tienen mayores desafíos que los dependientes, que las personas dependientes. ¿Por qué motivo? Porque se enfrentan a situaciones inciertas, ¿no? No tienen un ingreso constante. El escenario comercial o de sus clientes no es algo fijo y por lo tanto hay mayor desafío para ir a buscar estas nuevas relaciones, que luego esas relaciones a través del networking se conviertan en un futuro lead para poder venderle algo, ofrecerle algún servicio. Entonces hay mayor nivel de resiliencia, creo yo, ¿no? Porque se van a encontrar a muchos nos. Pero todos estos nos van formando también a ese profesional futuro que cuando quiere regresar nuevamente a ser dependiente puede sacar esa carta, ¿no? Alguna suspicacia, alguna duda del empleador, porque puede decir, oye, pero tienes que dedicarte a este empleo al 100% durante una jornada formal y cómo eso te puede distraer, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación sería que la persona esté muy, muy fija con los horarios, con los desafíos que tiene, con los clientes que maneja, con el crecimiento que quisiera lograr. Si es algo pequeño que lo puede controlar, no habría mayor situación. No hay profesionales que trabajan los fines de semana, por ejemplo, en sus emprendimientos, y al informar que esto tiene un horario, tiene algo exacto y que tú te has ordenado, no hay ninguna situación de dudas que se puedan dar, ¿no? Muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos a hacer a esta hora una brevísima pausa comercial, pero no se muevan porque cuando regresemos, la
presidente Dina Boluarte va por su segundo intento. Quiere ir a Roma, quiere ir a conocer, a saludar al Papa León XIV. Y esto es el colmo. Asaltan un centro nocturno para adultos. Con los detalles, regresamos.